Muy buenas tardes. Voy a hacer la presentación de este trabajo que tiene como tema la corriente alterna. Hay que recalcar que este es el curso Análisis de Circuitos Eléctricos 2. El docente es el ingeniero Nilton Ceballos, el alumno mi persona Visa Bare Arnold. Y así iniciamos con la presentación de la corriente alterna. Antes de entrar al concepto de la corriente alterna, quiero hacer una diferencia entre lo que es corriente alterna y una corriente directa. En una corriente directa nos dice que no cambia la magnitud del tiempo, pero en cambio en la corriente alterna cambia su magnitud y también su sentido. Como lo dice aquí, nos dice que la corriente alterna es una corriente variable en el tiempo. Su sentido cambia periódicamente pasando de positivo a negativo y viceversa, simétrica. Alcanza los mismos valores en un sentido y en otro. Ahora, hay que saber un poco más de las características de lo que sería la corriente alterna, ¿no? Bueno, nos dice que un circuito de corriente alterna consta de una combinación de elementos. Estos elementos ya, voy a hacer una pausa para explicarlos. Estos elementos ya los conocemos por la circunstancia que ya hemos llevado algunas prácticas, ingeniero. Ya sabemos. Pero bueno, voy a nombrarlos. Serían las resistencias, condensadores y la bobina y un generador que suministra la corriente alterna. Un alternador que es un generador de corriente, ¿no? De corriente alterna. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la frecuencia. ¿Qué sabemos de la frecuencia? La frecuencia sabemos que se mide en henrios y sabemos también que es la cantidad de ciclos, un ciclo que ocurre en un segundo. Como vemos aquí, como vemos también en la imagen, nos está diciendo qué es lo que vale la frecuencia. Un ciclo en un segundo. Después, sabemos que para realizar los cambios de unidades correspondientes, basta con multiplicar por 2 por pi el número de radianes de una vuelta completa y se divide por 60, número de segundos que hay en un minuto. Después, ¿ciclo o periodo? Bueno, es el tiempo de mínimo que se tarda la corriente en repetir sus valores. Es el tiempo que en un periodo la corriente se realiza una oscilación completa o ciclo y se mide en segundos. Acá podemos ver un claro ejemplo cómo es la medida y cómo es la formulita que podemos utilizar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la velocidad angular, ¿no? Y lo vamos a hacer centrándonos aquí. Podemos observar que ambas magnitudes están relacionadas con la velocidad con que gira la espira y pueden determinarla aplicando la relación, ¿no? Esto ya lo hemos, hay que recalcar que esto ya lo hemos tocado, ¿no? La velocidad angular. Sabemos cómo hallar en las prácticas que hemos desarrollado. Bueno, ahora, la corriente alterna en una resistencia. Bueno, nos dice que al conectar una resistencia R a una tensión alterna senoidal de frecuencia de valor eficaz y frecuencia, por la resistencia circula una corriente senoidal de frecuencia e intensidad eficaz, ¿no? También la intensidad de la corriente está en la fase de tensión aplicada. Y por último, la potencia consumida por el efecto de Joule en la resistencia se llama potencia activa y tiene como símbolo la B. Esto ya lo hemos trabajado y se mide en vatios, ¿no? Un circuito solo tiene una resistencia óhmica cuando está desprovista de una autoinducción y capacidad. Bueno,
Aquí también tenemos ya un poco más de lo que es una resistencia en un circuito, un circuito alterno, con las formulitas también que tenemos. Y los gráficos que nos ayudan a entender más. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la corriente alterna en un condensador. ¿Qué nos dice? Que a diferencia del comportamiento de un capacitor con la corriente continua, donde no hay paso de corriente, el paso de la corriente alterna por el capacitor sí ocurre. Otra característica también es del paso de una corriente alterna en un capacitor es que el voltaje que aparece en los terminales del mismo está desfasado o corrido 90 grados hacia atrás con respecto a las corrientes que atraviesa. Este desfase entre el voltaje y la corriente se debe a que el capacitor se opone a los cambios bruscos del voltaje entre sus terminales, ¿no? Y aquí también para complementar podemos ver que con esto podemos calcular la corriente en un circuito. Que esto es la reactancia capacitiva o capacitancia, ¿no? Y que en este caso la corriente y el voltaje están desfasados, la corriente está adelantada de pi medios respecto al voltaje. Ahora, la corriente alterna en la bobina, ¿no? La bobina o senoidales almacenan energía en el campo magnético. Al conectar una corriente continua, la bobina retiene el paso de electrones hasta que se establece en el campo magnético. La energía magnética, ¿no? Que almacena en una bobina durante su funcionamiento con corriente alterna provoca que la corriente esté desfasada respecto al voltaje, ¿no? También nos dice que los valores de voltaje y la intensidad también están relacionados con la ley de Ohm, generalizada, y el valor de la impedancia de la bobina tiene dado como la expresión. O sea, estos, estas fórmulas que nosotros ya le hemos aplicado también cuando hemos trabajado las prácticas de impedancia, ya las hemos utilizado y conocemos de ellas. Como acá nos está diciendo, ¿no? Con estas fórmulas calculamos la corriente en un circuito. La reactancia inductiva. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la impedancia, ¿no? La resolución del circuito en corriente alterna se basa igual que en corriente continua. Es la aplicación de la ley de Ohm, salvo que ahora en lugar de resistencia trabajaremos con impedancia Z. También, la impedancia de alguna forma se trata de la combinación de la resistencia y, y las reactancias debidas a todos los componentes del circuito, ¿no? R, que es igual sería resistencia óhmica, RL, que debido a la bobina, igual a inductancia por la reactancia inductiva. Y RC, debido al condensador, igual a capacitancia o reactancia capacitiva. Acá complementamos más sobre la capacitancia, claro, sobre la impedancia, ¿no? Nos está diciendo que esta ecuación se encuentra en una ecuación diferencial, ¿no? Con dos constancias de integración, cuya solución se puede escribir de la siguiente forma, ¿no? Ángulo de la fase, corriente máxima, reactancia total, impedancia. Esta fórmula que ya también ya la conocemos. Ahora, la ley de Ohm en una corriente alterna, ¿no? Una corriente alterna solo había un valor que diga en la corriente continua.
solo había un valor que sería la B y I constantes, ¿no? Ambos. En una corriente alterna, al aplicar la ley de Ohm lo haremos con los valores máximos de B e I, o bien con los valores eficaces, ¿no? Como sería, la ecuación sería de esta forma, ¿no? De esa forma. Potencia en una corriente alterna, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Que el análisis de la potencia en los circuitos eléctricos de corriente alterna es de una suma importancia, ¿no? La potencia es la cantidad más relevante en sistemas de suministro de electricidad, sistemas electrónicos, de comunicación, de electricidad, de sistemas electrónicos, de comunicación, como ya lo dije, sistemas que implican una transmisión de potencia de un lugar a otro, de igual manera los aparatos eléctricos. ¿Esto qué me hace? Esto bien, me voy a tomar un tiempo para decir que la corriente alterna, nosotros lo encontramos en nuestro hogar, desde la iluminación, desde la iluminación o desde la función que se va a hacer para que funcione un electrodoméstico, ¿no? Que sería plancha, licuadora, secadora, todos esos tipos de aparatos que tenemos en la casa son una corriente alterna, ¿no? Sí, es muy importante, ¿no? Eso lo vemos en el día a día. Bueno, la potencia activa. La potencia activa de un circuito es aquella que se aprovecha como potencia útil. También en la que se conoce la potencia media, se conoce como la potencia media, se debe básicamente a la potencia consumida en los sectores resistivos. Y bueno, se domina con la letra P, que es algo que ya lo sabemos de circuitos 1. Y la expresión general para calcular la potencia es la siguiente. Sería esto. La potencia reactiva. La potencia reactiva nos dice que es aquella que se ha dado cuando la tensión y la corriente no se encuentran en un fase, ¿no? Por lo cual no produce ningún trabajo útil. También su presencia en los circuitos de corriente alterna es perjudicial, ya que la potencia reactiva está presente en las bobinas y en los condensadores, así como en los generadores. Y bueno, también que le da como simbología a la letra Q, ¿no? Y este también sería su fórmula, ¿no? Para allá. Luego, los transformadores. Un transformador es un dispositivo utilizado para aumentar o disminuir el voltaje en un circuito sin pérdida apreciable, ¿no? De potencia. Consta de dos bobinas arrolladas sobre un núcleo, ¿no? De hierro. Vamos a ver sobre acá. Acá podemos observar la primera bobina y la segunda, como lo pone aquí, primario y secundario, ¿no? También nos dice que el flujo que atraviesa cada espira en ambos arrollamientos es el mismo. Luego la tensión que aparece en el secundario es así, ¿no? Bueno, eso sería todo, toda la exposición sobre la corriente alterna. Como lo dije, estudiar, buscar información sobre la corriente alterna, ya que, y además que ya lo hemos visto en las prácticas, sus elementos, me ha causado, ¿cómo lo puedo decir? Me ha causado algo interesante, ¿no? Porque no sabía que la corriente alterna la podemos encontrar en nuestra casa, ¿no? En los aparatos que le dan funcionamiento a la electricidad, ¿no? Es algo interesante que siempre nos trae esto del estudio de circuitos eléctricos, ¿no? Y bueno, muchas gracias, ingeniero, por tomarse el tiempo de ver el video. Y bueno, será hasta otra oportunidad.